Buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuto a Claudio Tolcacir, grazie per essere qui oggi con noi. Oggi siamo tutti un po' sparpagliati, vedo chi è in teatro, chi è a casa, chi è fuori. Naturalmente l'emergenza Covid oggi ci porta a essere qua collegati tutti via Zoom, con questo strumento con il quale abbiamo tutti iniziato a familiarizzare. Voi avete iniziato già proprio a lavorare circa un mese fa sullo spettacolo con le prove in un modo completamente diverso. Ecco, com'è andata? Bueno, yo tenía la dificultad o la consigna de hacer toda la obra sin que ningún actor esté más cerca de otro a menos de 1,5 metros. O sea que en toda la obra todo el movimiento está pensado y tenía que estar calculado que los actores no se acercaran. Así que bueno, ese era un desafío muy grande. En realidad, adentro de la sala de ensayo todos podíamos respirar, todo era un poco más parecido a lo que era la vida antes, teniendo mucho cuidado todos, cada tanto por ahí se acercaban mucho dos actores o cualquiera de nosotros y todos nos gritábamos COVID para acordarnos de lo que estaba pasando, pero bueno, es muy difícil olvidarse. Pero también es verdad que todos tenemos muchas ganas de encontrarnos y de abrazarnos y de contactarnos. Yo no sé cómo hubiera hecho en otra obra. En esta obra logramos poder hacer que en la hora y media que dura nunca los actores estén a menos de 1,5 metros. Lo cual me angustiaba bastante, me parecía muy, muy difícil. En la versión original, digamos, la versión primera que yo hice hace 12 años en Argentina, los actores se besaban, se pegaban, se abrazaban, se tiraban uno encima del otro, así que había que pensarlo de otra manera. Pero me gusta mucho como este no poder acercarse, en este caso, Sì. tenía mucho que ver con la obra, esa distancia y esas islas separadas, no poder llegar nunca a tocarse, en este caso creo que funzionava. Avete già delle domande? Tanto ci ricordi il tuo nome? Leonardo, sono Leonardo. Ciao Leonardo. Molto piacere. Ciao. Piacere. Io volevo chiedere, esula un po' e forse l'avrei fatta più tardi questa domanda, però volevo chiedere come ha reagito l'Argentina a, come dire, la situazione, soprattutto il mondo teatrale argentino, alla situazione del Covid, quali sono state le implicazioni, insomma, oltreoceano del Covid, soprattutto sul teatro. Sí. Bueno, Argentina viene de muchos años de crisis económica y el teatro ya estaba antes de esta pandemia en una situación muy delicada económicamente. Yo pertenezco esencialmente principalmente al teatro independiente argentino. Me formé ahí y mi mundo, si bien a veces trabajo en otros mundos, el teatro comercial o el teatro oficial, yo tengo mi sala que se llama Timbre 4, que nació en el 2001, en una de las crisis más tremendas de Argentina. Construimos ese teatro que en realidad es mi casa, era mi casa literal, ¿no? Yo vivía en el Timbre 3, o sea que es un teatro muy pequeño, que nació ahí en plena crisis y fue creciendo. Ahora, concretamente para el COVID, estamos cerrados hace 8 meses, todos los teatros, sin ingresos y sin subsidios. Así que se imaginarán que es una situación muy compleja. En el caso de Timbre 4, pudimos generar muchas actividades virtuales, de obras, de talleres, de encuentros, de charlas. Y como también somos una escuela, las clases continuaron por este medio y se lograron hacer cosas que están muy buenas y eso nos permitió subsistir y que todos los que trabajan en Timbre pudieran mantener su fuente de trabajo, ¿no? Su sueldo. Pero se están cerrando muchos teatros, es una situación compleja.
Yo creo que hay como que dividirlo en dos partes, la situación del teatro argentino. Yo creo que en lo creativo es un momento interesante. Están pasando cosas muy interesantes. Todas las distintas generaciones de los que fueron mis maestros, yo como una generación intermedia, digamos, o chicos como ustedes allá, todo el tiempo están generando cosas nuevas y muy diferentes. Hay mucha divergencia de estilos, de estéticas, de formatos. Económicamente es un desastre, es muy cruel. Pero bueno, nos quedamos con la parte creativa, donde realmente se pueden ver cosas potentes y se pueden ver cosas nuevas todo el tiempo en cualquier rincón de Buenos Aires. O sea, el teatro estéticamente, el teatro más interesante en Argentina siempre se ha hecho en espacios alternativos, con un tipo de actuación también muy particular, porque el público suele estar muy cerca del actor. Y casi que el actor es lo único que tenemos, el actor y el texto. Esto creo que esta situación económica o socioeconómica de alguna manera se volvió estética, porque nuestro teatro no es un teatro de producción, ¿no? Es un teatro pobre en un punto, que se apoya absolutamente en la construcción de la actuazione y de las situazioni drammatiche. Ora, a proposito di, trovare nuovi modi di comunicazione anche rispetto ai linguaggi teatrali e agli spazi anche, che cosa succederà sul Sagrato domani? Mañana vamos a ver, todo surgió de una propuesta de Claudio Longhi y del Piccolo en el caso de que no pudiéramos estrenar, producir algo, algún modelo audiovisual o una experiencia que reemplace o que de alguna manera nos permita comunicar algo desde el teatro. Entonces se nos ocurrió la idea de sacar la escenografía afuera, ponerla en la calle, vacía, vuota, y ver qué pasaba con la gente que pasara por la calle con este espacio, que tampoco es espectacular, ¿no? Ustedes lo han visto. Pero sí, yo estoy muy, muy feliz con este espacio que creamos acá en el Piccolo, porque a mí no me gustan mucho las escenografías en general. Me gustan mucho los elementos que tienen historia. Que un mueble o que un objeto que está en el espacio tenga tanta historia como puede tener el cuerpo de un actor. Que también creo que lo importante de un cuerpo de un actor en el escenario es la historia que su sola presencia carga, ¿no? Y la verdad es que el espacio que tenemos construido es muy vivo. Está lleno de objetos históricos del Piccolo, de sus oficinas, del archivo de otras obras. Es todo muy real y con mucha historia. Entonces, imaginarnos que esos objetos van a estar en la calle, suponemos, si la nieve nos deja, que van a estar sobre un montón de hojas secas en el medio de la puerta ahí del Piccolo, nos generaba muchísimas cosas. Por un lado, el hecho de decir, bueno, si la gente no puede entrar al teatro, saldremos a la calle a buscar a la gente, a contarles algo de lo que estamos haciendo. Por otro lado, nos parecía interesante que ese espacio vacío que cuenta una historia y que contiene una historia, pudiera generar en el público la intriga o la curiosidad por saber, quiénes están ahí adentro. Creo que es como cuando uno visita un lugar y tiene tiempo o la humanidad de preguntarse quiénes viven acá, qué historias tienen. A veces nos pasa mirando una ventana, ¿no? ¿Qué pasa ahí adentro? ¿Quiénes son esas personas? Y la obra Tercer Cuerpo, el edificio 3, también tiene para mí ese sentido. Bueno, es una oficina con gente un poco impersonal, de quienes no sabemos nada, ellos no se conocen, y poco a poco la obra intenta meterse en la intimidad de ellos, descubrirlos, descubrir lo que ocultan, descubrir quiénes son,
que uno como espectador tuviera ganas de saber más. Y también creo que tiene que ver con poner un poco en primer plano la tensión en la que estamos, ¿no? Es como un punto medio, va a estar el público o las cámaras que tomen estas imágenes, va a estar el espacio, no van a estar los actores, pero va a faltar algo. Y yo creo que eso es una herramienta fundamental del teatro, que falte algo, siempre tiene que faltar algo. Creo que en la actuación también, siempre tiene que faltar algo. Si el producto está totalmente cerrado, uno se va del teatro ya completo, digamos, sin ningún trabajo por hacer. Yo creo que lo interesante del teatro es cuando no cierra, cuando uno pudo conectarse, cuando uno pudo emocionarse, cuando uno pudo reírse o pudo pensar, empatizar con lo que sucedía, pero hay ciertas cosas que te quedan sin cerrar en tu cuerpo o en tu cabeza. Me gusta pensar que el teatro abre una puerta que después el espectador es el que la cierra, o no la cierra, o se pone a abrir cada vez más puertas. Ojalá no cierre nada. Y a veces creo que desde la actuación también nos da miedo a veces dejar las cosas abiertas, ¿no? Como que un personaje debiera ser absolutamente definido, incontrastable, coherente, y creo que los personajes no son coherentes, no tienen que ser coherentes, tienen que estar llenos de contrastes, tienen que estar llenos de contradicciones, y tiene que haber zonas, desde el vestuario hasta el texto, hasta el comportamiento del espacio, tiene que haber momentos donde uno dice, ahí donde yo pensé que el personaje cerraba, se abre una grieta donde digo, es más complejo de lo que yo pensaba. Hay un punto que yo siento que ese es el rol del teatro, para mí. Y creo que el teatro sirve para recordarnos que es complejo, que somos complejos, y que no se puede tener prejuicios, y que cuanto más complejo en el sentido no intelectual, para mí, más complejo en el sentido humano, sea lo que estamos observando ahí frente a nosotros, más difícil de definir, más contradictorio, más profundo, más interesante va a ser el viaje que realice el espectador. Porque no solo va a ser comprobar lo que yo suponía que sería el prejuicio, sino sorprenderme de ser atravesado aún en mis propios prejuicios. Yo creo que el teatro puede ser muy útil para combatir prejuicios. Ragazzi, quali sono le prossime domande? Buonasera, ciao, sono Marco. Faccio una domanda che sembra esulare dal teatro, ma parla comunque di un grande artista. Vorrei chiedere come è stata vissuta la dolorosa morte di Maradona, e se sa che Maradona ha fatto uno spettacolo di teatro qua in Italia e cosa ne pensa, e ce l'ha visto, dove raccontava la sua vita, la sua carriera, e se in futuro forse farà un film o uno spettacolo su Maradona, o se menzionerà Maradona in qualche suo lavoro. Grazie. Desde mi edad, los años que tengo y siendo argentino, por supuesto que se mezclan muchas cosas. Por un lado es la figura de él, a quien yo la verdad es que quería mucho, lo quería mucho, aún por esto que decía antes, ¿no? Porque estaba lleno de contradicciones, y esto lo volvía un personaje muy interesante. Conociendo un poco su vida y de dónde salió y lo que representa también, para mí es algo muy emocionante. Y de alguna manera encuentro en él una coherencia política de las cosas que defendió y del lado donde se puso políticamente. Por lo menos en Argentina tenía un gran peso político su visión, sin ser político, ¿no? Pero defendía ciertas cosas que a mí siempre me parecieron interesantes. Me emociona mucho lo que provoca en la gente. Creo que es un misterio maravilloso, ¿no?
lo que provoca uno en gente como supongo vos que no lo viste jugar al fútbol en vivo. Ci siamo informati più tardi. Claro. Pero digo, yo entiendo, a mí me pasa, sin ser un amante del fútbol, no me interesa nada el fútbol, honestamente. Pero recuerdo a mis 10 años, sí, más o menos 11 años, llorando, gritando, abrazaba a mi papá. Y bueno, claro, son emociones que quedan muy fuerte impregnadas en la gente. Ojalá uno deseara que el teatro provocara esa potencia. Que la gente... Uno dice, bueno, antes sucedía, ¿no? La gente lanzaba cosas al escenario. Dicen que cuando se estrenó Casa de Muñecas, bueno, dicen que la gente rompió el teatro ese día. Cuando una mujer dejó a su familia y a sus hijos, la gente rompió el teatro. A mí me parece maravilloso que el teatro tuviera esa potencia de provocar, ¿no? En todos nosotros, y que no sea solamente un acto burgués, ¿no? Oh, qué interesante, y nos vamos todos a comer. Me gusta pensar en un teatro popular. No me imagino yo hablando de la pandemia. No me imagino yo hablando de una cuarentena, ni me imagino hablando de ninguna cuestión política de manera directa. Y al mismo tiempo, creo que uno todo el tiempo escribe política. Creo que el teatro siempre es político. Y cuando yo escribo Tercer Cuerpo, yo sé que estoy hablando de una mirada del mundo y de cómo vive la gente. Y cómo vive la gente es político también. Cómo se relaciona la gente con el poder, qué le pasa a la gente cuando tiene el poder. Pero a mí nunca me interesó, no me sale que mi discurso esté impreso en la obra. Tampoco me gusta como espectador asistir a un discurso político, no me divierte. ¿Se entiende? Prefiero que me permitan a mí generar mis propias ideas. Y que esto que decía antes de lo que no cierra, o si quieren la palabra ambigüedad, que creo que en ese sentido es parecida en italiano, lo ambiguo. Sí. Esa es una palabra que hemos nombrado mucho durante los ensayos, durante la prueba, la ambigüedad, que no tiene que ver con no tomar posición, sino que tiene que ver con generar impactos de verdad que después le permitan al espectador construir su opinión. Pero, inclusive a mí me gusta, cuando termino una obra, por ejemplo, como Edificio 3, o bueno, el tipo de obras que yo intento que me salgan, no siempre me salen, pero que a veces no sucede, que termina la obra y viene la mitad del público se murió de risa, y la otra mitad del público la pasó pésimo, se sintió horrible. Y ayer mismo me pasaba, venía alguien y nos decía, me reí muchísimo, y venía otra persona y me decía, me pareció muy triste, y vieron la misma obra. A mí me parece, ese es un anhelo que yo tengo, digamos, permitir que el espectador construya su propia opinión y construya su propia emoción, no dirigirlo. Por eso no usamos música, por eso no usamos luces. Como diciendo, los climas los generan los actores, el ritmo y los espectadores también. Hay algo, cerrando lo de Maradona, que lo abandoné un poco, perdón, hay algo muy épico en él, ¿no? Muy épico en su vida, de un pibe que no tenía para comer, como tantos en Argentina, o en el mundo, haber construido esa carrera. Entiendo que lo que hizo aquí en el fútbol en Nápoles también fue muy épico y también tuvo un valor social enorme. Entonces creo que esas cosas que son un extra, ¿no? Además de ser un jugador maravilloso, producía movimientos épicos sociales enormes de los que tantos en el mundo piensan que no tienen lugar, ¿no? Que no se merecen nada, que nunca van a ser vistos, que nunca van a tener orgullo por lo que son. Creo que tiene que ver por ahí de alguna manera con eso.
creo que era alguien que estaba orgulloso de dónde había salido, y hacía sentir a todos los que estaban ahí que eran parte de su juego, que eran parte de ese premio, que eran parte de esa copa. A mí me parece interesante. Allá tiene muchísimos enemigos en Argentina, Maradona. Ha tenido muchas acciones de defensa de los sectores más frágiles que yo respeto mucho. Y me da mucha pena, me da muchísima pena, porque también siento que es una parte de mi vida y de mi infancia que, viste que hay, bueno, ustedes son muy chicos, pero por ahí ya lo vivieron, pero que hay determinados hitos en la vida que te dan cuenta de que algo se terminó, de que hay un tiempo que pasó y que no vuelve. No los quiero deprimir, pero este es uno, digamos, digamos, que Maradona muera y que sea parte ya de la historia, nos da la sensación, como la certeza de que hay algo que ya sucedió, de que ya pasó. Y eso siempre es muy duro. Pero es la vida, es verdad también. A mí no me asusta la tristeza, me parece che hai che entrare nella tristezza también. Tu comunque ci porti veramente sempre dei ritratti di personaggi che sono un po' alla ricerca dell'amore, che cercano disperatamente di essere amati, ma che in questa ricerca in realtà poi si ritrovano anche molto spesso da soli. Com'è possibile che queste due cose stiano insieme? Cioè questo desiderio da una parte di essere veramente amati e dall'altro invece quello di ritrovarci da soli, a nasconderci dagli altri. Qué bueno, muchas gracias. Yo me siento bastante identificado con mis personajes. Entonces, no me implican una transformación porque yo me siento muy cerca de cómo son mis personajes. Entiendo muy bien lo que les pasa. Siempre tengo la sensación de que son personajes, como me siento yo, que tienen la sensación de que todos los demás saben vivir, entienden las reglas del juego, son maduros, son inteligentes, y ellos no. Yo me siento bastante inmaduro, incapaz, incompetente. Entonces escribo desde esa mirada, pero tengo como esta imagen, como la sensación de que tal vez somos muchos que miramos el mundo como diciendo, bueno, los que están allá saben vivir, entraron en un sistema que les funciona, el mundo está pensado para ellos, y yo no sé por dónde entrar. Son personajes que quedaron afuera, digamos, del parque de diversiones, ¿no? Quedaron afuera del trencito, digamos, y lo miran desde afuera, e intentan entrar. En el caso de la omisión de la familia Coleman, de alguna manera el motor era la negación. Negar, ¿cómo se dice? Negar. Sí, negar. Ok. Entonces, la manera de sobrevivir para ellos era negar la realidad. No soy responsable de lo que sucede en el mundo. Que es una de las cosas que más me angustia, la sensación del egoísmo, ¿no? De alguna manera uno se va acostumbrando al dolor, hasta porque no puede hacer nada o porque no puede cambiar el mundo, hasta que uno dice, bueno, ya ninguna es mi responsabilidad, yo no veo nada. O lo veo, la omisión de alguna manera es esa, ¿no? Omitir es ver, pero no hacer nada. No es que no me enteré. En el caso de Edificio 3, no es la negación, pero sí es la mentira. Porque son personajes que sienten mucha vergüenza de lo que son. Toda la construcción de la dramaturgia, de la obra, está hecha a partir de lo que los personajes querían ocultar. Lo que ocultan ellos no son cosas graves, no son cosas que saldrían en un diario. Esto para mí es importante, que muchos de nosotros tenemos vergüenza de cosas que tenemos, simplemente por el monstruo que construimos de nosotros mismos, no porque sean cosas que realmente avergüenzan.
Pero a diferencia de los Coleman, que pasaban de largo, estos personajes intentan cambiar la realidad, intentan tener un hijo, intentan encontrar el amor, pero al intentar hacerlo al mismo tiempo que se ocultan, al intentar hacerlo de una manera retorcida, lo hacen muy mal, lo hacen muy torpemente. Que por supuesto creo que es algo, yo creo que nace con la historia del arte, digamos, creo que los referentes más grandes los podemos encontrar en Chekhov y en Beckett, que son dos autores, digamos, en apariencia muy diversos, pero que los dos juegan con el absurdo, ¿no? En Esperando a Godot, bueno, ¿de qué se trata? Son dos personas que esperan a Godot, punto. No se trata más que de eso. Y Godot no sabemos si va a venir. Y después en tres hermanas que esperan irse a Moscú, punto. Y en el medio hacen cosas, ¿no? Se enamoran, se pelean, se matan, pensando que cuando vivan en Moscú van a ser felices. A mí me gusta mucho si eso es el absurdo, a mí me gusta mucho el absurdo. El pensar que todos nosotros nos enfrentamos a la muerte, nos enfrentamos al vacío y lo empezamos a rellenar de cosas, ¿no? De proyectos, de peleas. Estreno una obra, lo cual me permite, como dice Estrabón en Esperando a Godot, tener la sensación de existir, tener la sensación de estar vivo, lo cual no está mal, digamos. Cada uno va buscando cómo rellena ese vacío. A mí me gusta mucho el absurdo, porque implica humor y implica tragedia al mismo tiempo. Y me gusta ese filo, porque cuando uno ve una tragedia, de alguna manera se tranquiliza, ¿no? Y dice, bueno, vamos a sufrir. Está. Y lo mismo cuando uno ve una comedia, que uno dice, ya es una comedia, está actuada en un estilo de comedia. Como yo como espectador no sé qué pensar de lo que estoy viendo, o si yo como espectador no sé qué sentir con respecto a lo que estoy viendo, y ahí creo que todo se vuelve más interesante, porque realmente la obra es del espectador. Muchas veces cuando uno lee como actor una escena, un texto, una escena, y esa escena te conmueve, al momento de actuarla, al momento de representarla, uno representa esa tristeza, la tristeza que sentiste al verla, ¿no? Uh-huh. Lo mismo sucede con una escena cómica, ¿no? O sea, leí un texto, me hizo reír y yo la actúo pensando en el humor que a mí me provocó. Esto, por supuesto, sucede siempre en los ensayos. Y lo interesante es quitarle al actor el conocimiento de lo que va a provocar la escena. Volverlo a poner en un lugar inocente, ¿no? Al contrario, creo que hay que contrapesar, hacer contrapeso, contrarrestar. El personaje de Mónica, por ejemplo, en Edificio 3, que es la que vimos todos, creo que todos cuando la leemos o cuando la vemos pensamos qué mujer pesada, qué mujer invasiva, qué pesadilla. Y por supuesto, uno empieza a actuarla desde ese lugar, pero eso se volvería lineal, ¿no? O sea, el actor interpretaría exactamente lo que queremos producir. Y en realidad, junto con Valentina, lo que nos proponíamos era que Moni se siente a cargo de los demás. Moni es la madre de los demás. Y en su cabeza es la mejor amiga de todos. Y ella sabe que todos pueden confiar en ella. Aunque no lo acepten, ella siempre les pone la oreja, el oído para escucharlos, los contiene, los ayuda. Entonces, toda la acción de la actriz, que es el personaje, de Valentina Picello, ragazzi. De Valentina Picello, una grande, sì. No va en la dirección de ser pesada, de ser entrometida, va en dirección de proteger, cuidar, ayudar,
alegrar, divertir. Siempre creo que es bueno separar, cuando uno va a actuar, lo que los demás piensan de mí, de lo que yo pienso de mí, que no es lo mismo. Generalmente no es lo mismo. Y es mejor que no sea lo mismo. Sino uno actúa para producir el efecto que los otros tienen que sentir. Creo que lo interesante es crear cómo mira este personaje el mundo. O sea, el personaje mira a Moni como una pesada, invasiva, se mete en todo, no sé qué, pero Moni ve el mundo como un montón de personas que la necesitan, un montón de personas de las que tiene que ocuparse, de las que tiene que cuidar, a las que les tiene que levantar el ánimo, a quien tiene que contener, lo cual lo vuelve mucho más potente, porque su intención inclusive la justifica, ¿no? La redime. Ella quiere hacerlo lo mejor posible. Esto creo que es algo interesante de lo que pasó durante las pruebas, durante los ensayos. Es crear la mirada del mundo que tiene cada uno de los personajes. Cómo mira el mundo, qué es lo que espera del mundo que lo rodea, ¿no? Qué es lo que quiere hacer, cómo los mira a los demás. Ser totalmente subjetivos, actuar desde la subjetividad. O sea, para objetivo está el director, que tiene que ser objetivo. Hay que intentar ser objetivo si te toca dirigir. Pero creo que aún siendo el director tenés que estimular la subjetividad de los personajes, que miran el mundo tan estrechamente como lo miramos nosotros, ¿no? Susceptibles, vulnerables, y llenos de necesidades. Construir un deseo, construir una necesidad, algo que los personajes buscan. Yo en general escribo en una dirección y luego lo dirijo en la dirección opuesta. Escribo personajes que si uno los actuara como están escritos, serían muy pobres. Lo che hacen crecer un personaggio sono los attori, sempre che puedan contrapesar. Sempre a proposito del lavoro che hai fatto con gli attori, quanto, diciamo, la personalità degli attori e i personaggi che poi hanno costruito si sono mischiati insieme? Yo nunca como director le digo a un actor cómo es el personaje. Jamás. Creo que es un error muy grave cuando uno parte de esos prejuicios, sobre todo si el director el primer día te dice tu personaje tiene que cumplir esta función en la obra. Porque así como creo que el humor en Edificio 3, y en general el humor que a mí me gusta, es involuntario, y lo dramático también debe ser involuntario, ¿no? No la autocompasión, ni el hacer reír, sino vivir. Yo prefiero que los actores tengan la menor cantidad de información posible sobre cómo es el personaje, ¿no? Simplemente que empecemos a ver qué es lo que el personaje hace durante la obra. ¿Qué es lo que el personaje hace durante esta escena? ¿Qué hace? Bueno, Moni ordenó la oficina, quiere saber por qué Sandra se está haciendo estudios, quiere cosas. Sandra quiere que no se metan con ella. A partir de lo que el personaje hace, podemos empezar a descubrir quién es, ¿no? Luego, lo importante es empezar a poder subir el valor, subir el precio de estas cosas que los personajes quieren. Lograr que les importen más al actor, ¿no? Lo llamamos así, subir el precio al valor de las cosas, ¿no? ¿Cuánto le importa a Sandra su intimidad? ¿Cuánto le importa que hayan encontrado la carpeta con sus análisis médicos? ¿Cuánto le importa que todos sepan que llega tarde? ¿Cuánto me importan las cosas que suceden en la escena? Y es que este es como un trabajo artesanal entre ir detectando lo que los personajes hacen
y cómo hacer que eso que hacen les importe cada vez más. Yo creo que lo que más necesita un actor en estar en escena es tener una ocupación real, algo de lo que ocuparse, que no sea actuar. Ocuparme de que hoy Moni no se meta conmigo, ocuparme de que hoy las cosas cambien, inclusive tratar de tener la esperanza de que hoy las cosas cambien, hoy sea una escena distinta, hoy pueda cambiar el final de esta escena. Este es de alguna manera el juego que nos proponemos con los actores. No fijar tonos o tiempos, salvo al final, ¿no? Cuando ya uno está armando el armado final de la obra, sino descubrir cuál es la lucha de fuerzas que sucede en cada obra. Que persigue un personaje, que persigue el otro personaje, y que ese fuego esté activo, esté vivo todo el tiempo, estén obligados a escucharse, estén obligados a modificarse, estén obligados a pensar. Esto es muy importante, que haya pensamiento real. El texto es el resultado de lo que no digo, el resultado de lo que pienso, el resultado de lo que escucho. Pero si vos ves que un actor está pendiente de cómo dice, a mí por lo menos me interesa menos, ¿no? Toda la construcción es, a ver, por ejemplo, ¿no? Rosario Lisma. Al mismo tiempo, su personalidad es muy diversa a Héctor, ¿no? Entonces yo le podría decir como director, bueno, Héctor es tímido, Héctor es tal cosa, y eso lo va a volver rápidamente una construcción prejuiciosa. Si yo le digo al actor, trata de no molestar, cerca de no disturbare, yo no le estoy dando un adjetivo, le estoy dando un objetivo, le estoy dando una ocupación, que es no molestar a los demás. Y esa ocupación genera un comportamiento. ¿Sí? Entonces, él no se está ocupando de ser tímido. Él se está ocupando de no molestar a los demás. Entonces, por supuesto que vamos a tratar de crear comportamientos. Pero creo que hay que intentar crearlos a partir de lo que quieren y a partir de lo que hacen, y no a partir de lo que son, o de lo que suponemos que son. Y esa ocupación va a construir un carácter. ¿Se entiende? Un comportamiento. Cuando Moni, cuando descubren que ella vive ahí, era muy interesante porque en los ensayos los dos querían ir a consolarla, ¿no? Tanto Héctor como Sandra querían ir a consolarla, ir a abrazarla. Y lo que descubrimos es que ninguno de los dos sabe qué hacer. En toda la obra nadie sabe qué hacer con los sentimientos. Ellos no saben qué hacer con los sentimientos, no saben qué hacer con las personas. Porque ellos están frágiles. Entonces, a veces cuando uno está muy frágil, no puede hacerse cargo de los demás. Pero, entonces en esta escena, lo que les pasa es que se empiezan a inventar un trabajo que no existe, que empiezan a dictarse nombres, ¿no? A decirse nombres de una lista inventada, pero porque en realidad no saben ayudar al otro, porque ellos mismos están totalmente huérfanos. Me gusta siempre el ejemplo de Tres Hermanas, de Chekhov. A mí me encanta mucho una escena, bueno, toda esa obra es genial, pero donde Andrei le cuenta todo lo que le pasa al único, el único con quien habla Andrei, es con, ¿se acuerdan? ¿Con quién? Con Ferapont, che è sordo. L'abbiamo messo in scena con Rifici un anno e mezzo fa. Ah, ok, ok. Io ero quel Ferapont di cui Claudio parla.
Maravilloso personaje. A mí me encanta que Andrei abre su corazón con el sordo. ¿El sordo cómo se dice? Sordo. Sordo. Quello sordo, sì, sì. Y Ferapón le dice, pero yo no lo escucho. Y Andrei dice, por eso te lo estoy diciendo, porque sos sordo, no lo puedes escuchar. Es maravilloso eso. Este es el humor, viste, Chekhov ponía que son comedias las que le escribían. Es el humor trágico, ¿no? de nuestra existencia. Bueno, esa es un poco la intención. Pero sí me parecía interesante compartir que los actores en realidad lo que tienen es pues, como ocupaciones y pensamientos, cosas que quieren, cosas que necesitan. Y son inocentes de lo que deberían provocar en el público. Dale, lo que quieran. Si alguien quiere decir algo de lo que vio en los ensayos, o si alguien quiere hacer una pregunta, yo encantado de escucharlos y de conocerlos. Sì, io ho una domanda, se mi si sente. Sì, chi sei? Sono Francesco, ciao. Ahí está. Francesco. Ti volevo chiedere, siccome tu sei autore prima ancora che regista dei tuoi testi, come nasce la necessità di scrivere un testo? Quindi come ti relazioni alla necessità di sentire di voler raccontare qualcosa, e poi da quel punto in poi come si sviluppa il tuo lavoro per la costruzione del testo e della drammaturgia, e se sono due momenti separati, il momento della costruzione del testo e poi quello in cui ci si mette a lavorarci sopra, oppure se si uniscono, si fondono insieme, insomma come si influenzano l'uno con l'altro. Grazie. A vos. Yo no soy autor de profesión. Me siento director, regista, me siento actor, docente inclusive, pero autor no me asumo. Porque no he escrito mucho, son 7 obras nada más. Y todas fueron de procesos muy diferentes. La primera obra, que fue La omisión de la familia Coleman, yo nunca había escrito, quería escribir, pero no sabía cómo, porque nunca he estudiado dramaturgia. Entonces, con mi grupo de Buenos Aires, comenzamos a hacer improvisaciones sobre unos personajes. Mi grupo son mis compañeros del colegio secundario, Timbre 4, somos desde los 14 años insieme. Entonces, mira, esto es gracioso. Hacíamos una obra, un cabaret, previo a Coleman, en la mia casa, y una actriz que es amiga mía de toda la vida, dopo la representación, una tía, yo ascolto que le dice, me gustó mucho tu personaje, bueno, más o menos siempre haces lo mismo. Y a mí me dio un odio eso, que dije, la próxima obra, todos van a ser personajes muy diversos a todos los que hicimos hasta ahora, para cagarla a la tía esta. Entonces, yo para Coleman busqué que cada uno de mis amigos hiciera un personaje, lo que soñamos todos los actores, ¿no? Darles un personaje que nunca hubieran hecho. Como yo los conozco mucho, también me aprovechaba de cosas de nuestras charlas, ¿no? De nuestros vinos, aprovecharme de personajes, cosa que yo trato de hacer siempre con los actores. Escucharlos cuando están tomando una cerveza, cuando están charlando, porque ahí son mucho más interesantes que luego cuando están parados en el escenario, porque están relajados, porque están sucios, porque son más verdaderos. Entonces, en Coleman, yo les dije, quiero escribir una obra, no sé cómo, si me acompañan, empezamos a improvisar. Improvisábamos en mi casa. Improvisamos 2-3 horas durante
5 meses, una barbaridad. Pero yo no comenzaba, no escribía nada. Las improvisaciones eran geniales. Y cuanto mejores eran las improvisaciones, yo más paura sentía, porque yo nunca voy a poder escribir algo así. Y al mismo tiempo, de una improvisación de 3 horas, por ahí lo interesante eran 5 minutos. O sea, tampoco podía tener al público esperando que suceda algo interesante. Ma dopo, en un momento, ya los actores me miraron como, bueno, ya está, escribí algo. Entonces paramos las improvisaciones y yo no hubiera escrito nunca si no hubiera sentido la culpa, la responsabilidad de que ellos habían trabajado tantos meses para la obra. Si no hubiera tenido esa obligación, esa responsabilidad, nunca hubiera escrito. O sea que un poco por eso digo inconscientemente, me obligué a mí a hacerlo. Algo interesante que pasaba en eso es que nosotros ensayábamos, nosotros no tenemos un sueldo allá, o sea, ensayamos en las horas en las que todos los demás, o sea, cuando no estamos haciendo otros trabajos. Así que muchas veces los ensayos eran de 12 de la noche a 2 de la mañana, a 3 de la mañana o a la tarde. Bueno, es muy difícil conciliar horarios en el teatro independiente argentino, más 8 personas. Una vez pasó algo interesante, que una de las actrices no podía venir, y nosotros no suspendemos ensayos, nunca. Somos un poco militarosos en eso. Como dependemos solo de nuestra voluntad, esa voluntad es como un poco sagrada, no se suspende función, no se suspende ensayos, salvo, bueno, normal. Pero entonces, ese día la actriz no podía venir porque tenía sus hijos y no tenía con quién dejarlos. Entonces yo le dije, bueno, no importa, no suspendamos, el ensayo es a las 2 de la tarde, 2:10, llama por teléfono. Y improvisamos por teléfono. Como para no layar el ensayo, no perder el ensayo. Fue buenísima esa improvisación. Y se transformó en una escena donde ese personaje llamaba por teléfono y sucedían un montón de cosas. Lo que quiero decir que lo interesante de estos procesos es lo que no está previsto. Los accidentes. Decís, bueno, y seguir, ¿no? Cierta flexibilidad, a esto me refiero. La flexibilidad de decir, bueno, no puede venir la actriz que llame por teléfono. La flexibilidad de decir, bueno, tienen que estar todos a 1,5 metros de distancia. Bueno, a ver cómo lo usamos a favor. El tercer cuerpo, edificio 3, no tuvo mucha improvisación, tuvo solo un día de improvisación, en el que improvisaron la escena donde redactan una carta para la madre de Héctor, y yo la fui escribiendo mientras viajábamos con Coleman. El proceso fue, Tercer Cuerpo partió de una historia real, que es que alguien llamó a donde yo estudiaba, a la escuela de teatro donde yo estudiaba, llamó a un profesor para preguntar cómo se daba cuenta si su mamá estaba muerta. Que eso está en la obra, ¿no? Sí, sí. Y a partir de esa anécdota, después apareció la oficina y empezó a aparecer cada personaje a partir de lo que querían ocultar. Héctor quería ocultar esto, Sandra quería ocultar esto, Moni quería ocultar esto. El proceso de escritura, ¿cómo era tu nombre? Francesco, ¿no? Francesco. Sí, Francesco. Ok. Por ahí es, durante un año, durante mucho tiempo, yo no escribo, pero estoy juntando notas, tomando nota de cualquier cosa, ¿no? A alguien se le rompe un paquete de arroz. Situaciones. El otro día me hice un tampone, aquí, y la enfermera que me lo ha fatto, con toda la mano blanco, me parlava de Dios, y me quería invitar a la sua iglesia
presbiteriana evangélica, con el tampón en la mano. Y molto tempo, come mezza ora, mi parlava di Dio y me ha dado, mira, acá está, su teléfono y el nombre de la iglesia. Questa è una escena. Yo le escribo, no sé después en qué la voy a usar, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, uno va como acumulando información, imágenes perdidas, sueltas. Repito, yo no soy autor, entonces no tengo una técnica. Hay un giorno en que, como si fuera una especie de embarazo, ¿cómo se dice? Embarazo. Sì. Gravidanza. Un parto. Hay un momento que yo necesito empezar a escribir. Pero hasta ese tiempo se fue como organizando en mi cabeza imágenes, estructura. A mí me interesa mucho cómo se da la información. O sea, el trabajo sobre la información, ¿no? La información me sirve para luego ir jugando, para como ir develando cómo es esa información. Bueno, también, como toda la información, cómo se va dando, es una cosa que a mí me divierte mucho, ¿no? Ir jugando con la ansiedad del espectador por comprender qué es lo que está pasando. Luego hubo obras como Dínamo, que está en YouTube, creo, por ahí, o Próximo, que yo las escribí absolutamente junto a los actores. Las escribí en el escenario. Escribí a la mañana, a la tarde les daba las escenas, corregíamos. Entonces, son obras donde sí, soy el autor, pero aprovechaba mucho. A mí me resulta mucho más fácil si yo tengo un cuerpo ahí presente que me provoca cosas. Emilia fue la única obra que yo escribí solo, como jugando a ser un escritor que escribe solo. Es horrible, es una angustia espantosa, porque es mucho más difícil encontrarte con accidentes, y yo vivo de los accidentes. Necesito todo el tiempo que sucedan cosas imprevisibles para poderlas usar a favor. Cuando estás solo, bueno, es tu mundo imaginario el que te provoca los accidentes. O salir a la calle, o bueno, todo el universo se combina para la creación. Pero, por ejemplo, una obra que se llamó El viento en un violín, que está por ahí, está en italiano, creo. Está en italiano. Yo me acuerdo que yo quería escribir, tenía que escribir para mi grupo y todo, no me venía nada, y de pronto me acuerdo que pensé a la mañana, bueno, 2 mujeres violan a un hombre para quedar embarazadas, ¿no? Pensé a la mañana, cosa que uno piensa. Violan, ¿cómo se dice? Violentare. Violentan sexualmente a un hombre para una de ellas quedar embarazada. Pero me acuerdo que esa tarde pensé que el hombre quería a ese hijo también, que era suyo. Y ahí dije, bueno, ahí tenemos ya un problema, como una torsión, una tensión de nacimiento, ¿no? Todo está mal. Forzarlo sexualmente al hombre, el hombre quiere a ese hijo. Bueno, ellas entonces tienen un hijo, pero, entonces es como si dijera, para construirse la levadura, la masa, tiene que ya nacer con una contradicción, ¿no? O porque oculta, o porque es imposible, o porque está mal. Entonces, a partir de que algo está tirante, empieza a ser fecundo, ¿no? Empieza a ser fértil. Ese es el proceso de escritura. Ahora yo estoy deseoso de escribir, Francesco. Sé que quiero escribir, pero no sé qué. Allora, abbiamo ancora 3 minuti. C'è lo spazio ancora per una domanda, direi, se anche per Claudio... Ecco. Sì, yo tengo tiempo, ¿eh? Ok. Allora, io... Ciao. Ciao. Nome? Simone. Volevo fare una domanda. Quando ho visto lo spettacolo in prova, mi sono domandato
per quale motivo le scene si intersecassero con i personaggi sempre in scena. Poi, quando ci hanno mandato il copione, la risposta l'ho trovata subito, sia nella didascalia all'inizio, soprattutto nella dedica, nella citazione di Cesare Pavese, aperto. E in realtà la domanda mia è abbastanza aperta, perché volevo chiedere a te cosa ti ha spinto a fare questa scelta di intersecare le scene, di tenere gli attori in scena sempre, soprattutto se questi piani messi insieme volevano comunicare ancora una volta il fatto che loro nessuno si curava del male dell'altro, oppure se invece l'ho visto un po' io. Interesante. Yo, honestamente, cuando escribo, no pienso cómo la voy a dirigir, cómo la voy a hacer. No lo pienso. Porque entonces sería un problema ya escribir pensando en si es realizable, no es realizable. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Tercer Cuerpo, de Edificio 3, yo la escribí toda, escribí hasta donde tenía, se la di a los actores, empezamos a ensayar, pero yo no sabía, de corazón, honestamente, si iban a ser 5 escenarios diferentes, si íbamos a usar proyecciones. Entonces, como el teatro era mi casa, y yo no podía dormir pensando en cómo cazzo iba a ser esta obra, me iba hasta la sala y empezaba a mover tarima, a mover sillas, y a pensar cómo tenía que ser la relación del público con esta obra. Si teníamos que tener un espacio para la doctoresa, otro espacio para el bar, de verdad no lo sabía. Y en esas madrugadas descubrí que en realidad lo mejor era, como siempre, intentar hacerlo de la manera más simple posible. Al mismo tiempo, yo estaba en una etapa de investigación. Nuestro teatro, donde se estrenó, es de 8x8, pero todo es de 8x8, el público, el escenario y todo, 8 metros por 8 metros. Pero Tercer Cuerpo usaba la mitad de ese espacio, era un triángulo muy pequeño y el público lo rodeaba. Y yo tenía como otro motor que a mí me lleva a escribir y a dirigir, es como algún desafío técnico, ¿no? Algún desafío técnico del teatro. Cómo hacer, por ejemplo, en Próximo, que es la última obra, son 2 actores que nunca están juntos. Están juntos en el escenario, pero uno está en Australia, el otro está en España, uno está en el invierno, el otro está en el verano, uno está de día, el otro está de noche. Mi desafío era cómo se hace para que construir una obra de teatro que a alguien le interese, donde los actores nunca se ven a los ojos, ¿no? Y en este caso me interesaba cómo contar una historia que sucede en tantos lugares, con tantos contrastes, sin usar luces, que las luces de timbre en esa época eran unos tachos de aceite, ¿cómo se dice? Una lata de aceite, con un cuarzo, el olfato io, las luces, con la llave de luz del velador, un desastre. Bueno, eran 10 luces teníamos. Sí, tampoco teníamos mucho para hacer. Pero realmente a mí me interesaba, es decir, a ver si podemos jugar con pedirle al espectador que cuando una actriz se sienta y le dice, doctoresa, mi marido no pudo venir, a ver si el espectador es capaz de decir, sí, perfecto, está hablando con la doctora. ¿No? Y que al instante le dicen, este cepillo de dientes, este spazzolino es de alguno, y el espectador diga, perfecto, estamos de vuelta en la oficina. O sea, porque el teatro son todas convenciones. En este momento yo me pregunto,
sobre todo cuando hice Edificio 3, yo me preguntaba cuánto realmente necesita el espectador que haya una luz que lo ayude a comprender, o cuánto puede sentir la excitación de ser él quien recorta la realidad. Me parecía un lindo desafío, me parecía excitante para mí, y me parecía excitante para el espectador. Tenía mucha apagura, porque bueno, esto es todo junto, no se entiende nada. Pero al mismo tiempo yo sentía que lográbamos, con una luz general, sin música, poder viajar por todos esos lugares y que el espectador tuviera la posibilidad también de sentirse cómplice de este código, ¿no? Un espectador activo. Este era el desafío técnico y a mí de alguna manera me gusta. A veces es difícil cuando te toca un espacio gigante jugar con estos mismos códigos, ¿no? Y al mismo tiempo, después de haberlo probado en Edificio 3, fue como un extremo, digamos, que no hay ningún cambio de luz, no hay ninguna música, no. Después me dieron ganas de probar cosas diferentes. Pero por otro lado, como decía Simone, creo que tenía una cierta lógica que estos personajes estuvieran siempre todos juntos, solos y cerca, y que durante mucho tiempo no supieran nunca nada del otro, aunque estuvieran pegados, ¿no? Esto era interesante. Me acuerdo un ensayo que Georgia, la actriz, también, bueno, tengo 5 actores maravillosos. La actriz que hace Sandra me preguntó, pero bueno, Sandra la quiere a Moni. Yo le dije, me parece que no. Y como que se puso mal de que no la quería. Pero creo que fundamentalmente, otro día Héctor preguntó, ¿pero por qué dice Marta? En un momento dice, se fue Marta, Sandra. No, Sandra. Que no se conocen. Están años juntos y no se conocen, y esa es su tragedia. Que no se conocen, con quien comparten la mayor parte del día, ¿no? 8, 9 horas al día y no se conocen. Y esto es difícil, ¿no? Para nosotros comprender, ¿no? Este desconocimiento y el no involucrarse en el mundo del otro, no abrirse por cómo somos nosotros en general. Así que bueno, esta era un poco la intención, pero me permito, Simone, pensar que hay cosas que uno no los puede prever. ¿Cómo las vas a resolver? Yo en general llego a los ensayos con un plan y generalmente hago cualquier otra cosa. Necesito tener un plan por si nada funciona, por si no hay magia, no hay inspiración ese día, entonces seguimos el plan. Pero si hay inspiración, lo más probable es que todo lo que suceda en el ensayo sea mucho más interesante que lo que yo tenía previsto en mi cabeza. Entonces lo que yo tenía previsto funciona solo como un sostén posible, pero en general yo no le digo a los actores demasiada información, no les digo a los actores el movimiento, porque yo lo sé. Entonces trato de arriesgarme a que lo que surja ahí sea mejor que lo que yo tenía pensado. Muchas veces lo que yo tenía pensado es mejor, pero muchas más veces lo que surge accidentalmente ahí es mejor que lo que yo tenía pensado. Entonces, creo que es permitirse esa posibilidad de accidente o descubrimiento es positivo, aún como en este caso, en el que teníamos muy poco tiempo de ensayo. Teníamos 4 semanas en total, y en las 2 primeras semanas logramos montar toda la obra.
pero porque tenía todo un equipo dedicado a eso y enormes actores. Va bene, allora a questo punto ringraziamo tutti, grazie ragazzi per essere stati con noi, naturalmente grazie Claudio, è stato Grazie a te. Grazie Claudio. Grazie mille. Grazie parole. Ci vediamo presto in teatro. Grazie a tutti e buona serata. Gracias. Grazie. Ciao. Buona-